a esta hora, tiempo de México, 9:30 a 11:30. Y luego también un cordial saludo a quien verá esto en diferido más tarde o mañana. Así que un cordial saludo, ¿no? Voy a pasar la palabra a Álvaro para que presente al padre Joseph Burkhardt, para que agradezca el tiempo que ha dedicado a estos contenidos y sobre todo el tiempo y dedicación a nuestros apostolados de Escuela de la Fe, que es el organizador, y de Fidei también. Te paso la palabra, Álvaro. Si quieres, Felipe, comenzamos la grabación. Ya se está grabando. Ya. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este retiro que en torno a la Pascua Escuela de la Fe ha organizado con la gran ayuda del padre Joseph Burkhardt. Siempre decimos que dentro del tiempo litúrgico el centro es el Triduo Pascual y el tiempo más importante es precisamente esta cincuentena pascual, que es la prolongación de una misma fiesta hasta la fiesta de Pentecostés. En ese sentido, deseamos que este retiro sirva para todos nosotros que estamos participando en él, pues como un momento de renovación de esta alegría en el resucitado, de esta alegría en el sabernos salvados por la obra redentora de Jesucristo. Quiero agradecer al padre Joseph Burkhardt, quien es un legionario de Cristo, como él mismo se ha descrito como un siervo y sacerdote de Cristo, un legionario de Cristo, autor de numerosos libros, entre los cuales puedo destacar La resurrección de Cristo, Contemplando a María, Hiriéndose con piedras, Renovando el fuego de Pentecostés, El pródigo del perdón, El verdadero rostro de la misericordia del Padre, Astillas del madero de la cruz, entre otros muchos que el padre Joseph Burkhardt tiene escritos y que reflejan precisamente su preocupación por la espiritualidad y el crecimiento cristiano de las personas que los leen. Padre Joseph, muchísimas gracias. Nos da mucho gusto, es para nosotros un honor el contar con usted en esta mañana y le agradecemos todo el empeño, el tiempo que ha puesto en la preparación de este retiro. Antes de que recibirlo a usted, quisiera yo darle la palabra al padre Pablo González, pues también para que nos saludara él, quien es nuestro director general del Centro Pastoral Fidei. Padre Pablo, muy bienvenido también. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Padre Joseph Burkhardt, Álvaro y Escuela de la Fe, les saludo cordialmente y agradezco mucho la preparación, la logística para este retiro, que bueno, se hace a través de estos canales virtuales y que han llegado para quedarse. Agradezco también mucho a todos los que han dedicado este tiempo, lo van a hacer en tiempo real, ya hay más de 83 conexiones, pero posiblemente más de 100 participantes. Y también un saludo a los que verán en diferido este retiro. Gracias y que sea de gran fruto este retiro espiritual. Padre Joseph, muchísimas gracias. Álvaro, muchas gracias. Muy bien, pues pasé a Álvaro por WhatsApp el evangelio que vamos a meditar ahora. No sé si lo puede poner de tal forma que se pueda ver a lo largo de la meditación. Si no, pues vamos a meditar en esta primera meditación en el evangelio de San Lucas, capítulo 24, a partir del primer versículo. Es un retiro de la resurrección de nuestro Señor. Pero en este retiro, pues además de darles a ustedes el contenido, también me gustaría que este retiro sirviera como para poder renovar nuestra manera de meditar, nuestra manera de ponernos en contacto con Dios. Supongo que la mayoría de las personas que me están escuchando hacen oración diaria y no puedo poner más énfasis en la necesidad de la oración mental, lo que se llama meditación bajo sus diversas formas. Hay meditación lección divina, meditación discursiva afectiva, hay meditación contemplación estilo ignaciano, hay contemplación estilo teresiano. Hay muchas maneras de orar, de ponernos en contacto inmediato con Dios, quizá sin unas oraciones escritas, como podría ser leer, no sé, unas primeras oraciones o repetir el rosario, sino hablar directamente con Dios. Entonces, me gustaría repasar esta mañana con ustedes esta metodología. Yo, durante muchos años de mi vida legionaria, pasé 10 años formando a los neolegionarios, es decir, cuando alguien, un joven, decide dar su vida a Cristo,
comienza con lo que se llama el noviciado. Entonces, en este tiempo de noviciado, gran parte del trabajo del instructor de novicios, lo que era yo, era enseñar a los hermanos el arte de la oración. Entonces, pues basándome un poco en esa experiencia de 10 años, me gustaría vivir un esquema muy semejante a lo que pues hacíamos en aquel entonces. Entonces, para poder rezar, perdón también si ustedes ya dominan todo esto, pero muchas veces un repaso, la insistencia, un repaso puede servir mucho. Entonces, vamos a entrar ahora en la oración. Son las 9:37, vamos a tener un poquito menos de una hora. Y para rezar, en primer lugar, vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La señal de la cruz es muy importante porque cuando hacemos la señal de la cruz, invocamos sobre nosotros la presencia de Dios, consagramos este tiempo a Dios. Es una manera de ponernos bajo su protección y también de invitarle a consagrar, a ser sagrado este tiempo. Entonces, cuando rezamos, no sé si ustedes, la oración mental especialmente, cuando rezamos muchas veces la oración no nos aporta gran qué, es decir, paso el tiempo distraído o leo un evangelio y no saco nada, no entiendo nada, no logro sentir la presencia de Dios, ni siquiera siento que está conmigo. Entonces, pues aquí estoy rezando, un miembro de Reino Christi debe de rezar una oración, una meditación de 15 minutos cada día como mínimo. Y a veces pues me dicen, padre, no, es que yo medité 15 minutos y no pasó nada, no sentí nada, no saqué nada. Entonces, no vale la pena, estoy perdiendo mi tiempo. Aquí es donde entro con la señal de la cruz. Nada más hacer la señal de la cruz, consagramos este tiempo al Señor y el Señor comienza a trabajar. No sé si se acuerdan de esa historia de Santa Teresita, del niño Jesús. Ella, una niña, bueno, jovencita, religiosa, santa, le encantaba rezar, sobre todo le encantaba recibir la Eucaristía. Vivía en Francia a final del siglo XIX y ahí no comulgaban tanto como nosotros hoy en día. Entonces, para ella, el momento más mágico de su vida era recibir la comunión. Pero muchas veces, siendo religiosa joven, seguramente dormía poco, además de los sacrificios que hacía. Cuando ella subía a recibir la Eucaristía y volvía a su lugar, muchas veces se quedaba dormida. Se pueden imaginar. Entonces, ella, angustiada, frustrada, Señor, yo he estado esperando este momento durante todo el día pasado y llego y me quedo dormida. Entonces se quejaba con el Señor y el Señor decía algo que para mí es muy importante. Dice, no soy yo como un cirujano, no puedo yo trabajar en tu alma sin que tú te des cuenta. Entonces a veces duermo a mis pacientes y trabajo. Bueno, en este contexto es la señal de la cruz. Al hacer la señal de la cruz, podemos estar seguros de que Dios esté trabajando ya en nuestros corazones. Hay como dos niveles. Hay el nivel que yo experimento, que siento, leo el Evangelio, me impresiona, saco un fruto, saco una idea. Hay un nivel más abajito, dentro de mi alma, imperceptible, que no puedo experimentar, es el trabajo de Dios en mi alma. A fin de cuentas, cuando yo rezo, no es tan importante lo que yo saco, sino el efecto que tiene en mí. Si yo no rezo, pues ¿cómo voy a poder vivir las virtudes? ¿Cómo voy a poder ser una buena persona? Entonces, la oración, el efecto directo de la oración es el efecto en mi vida diaria. De nuevo, no es de uno a uno, no es que si yo rezo bien hoy voy a estar feliz y caritativo con todos hoy. No, es a largo plazo, pero aquí. Entonces, comenzamos la oración, perdón por la digresión tan larga, pero creo que es importante. Comenzamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos ya en un clima sagrado. No somos solo nosotros que estamos aquí, es Dios. Entonces, después, la siguiente cosa que hacemos, el siguiente punto, es pedir ayuda al Espíritu Santo. San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar, no sabemos elevar nuestra oración a Dios. Es el Espíritu que habla en nosotros. Y aquí también otro principio muy importante.
cuando yo hablo a Dios, no es que digo, Señor, estoy teniendo un mal día, inspírame. Y después escucho una voz o me llega un pensamiento que dice, lo que tienes que hacer es X. Normalmente Dios no habla así, no habla con voces, no habla así de concreto, normalmente. Más bien es el Espíritu Santo que va guiando mi mismo pensamiento. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro el Evangelio y comienzo a leerlo, ¿por qué me sale esta idea? ¿Por qué hago esta conexión? ¿Por qué encuentro este paralelismo? Es porque el Espíritu Santo está soplando. Ahí también no lo siento, no veo su acción, pero ahí está Él trabajando. Por eso entonces comenzamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, consagramos esta hora para nosotros y después pedimos ayuda al Espíritu Santo. Espíritu Santo, guía mis pensamientos. Entonces podemos decir todos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, entonces ya ven, ya estamos creando un clima, ya estamos bajo la mirada de Dios por la señal de la cruz, ya estamos unidos al Espíritu Santo que se compromete a mover nuestros corazones. ¿Qué es el tercer paso entonces en cualquier meditación? El tercer paso es ponernos en la presencia de Dios. Eso puede ser muy breve. Algunos a lo mejor comienzan a ponerse en la presencia de Dios y se quedan ahí mucho tiempo. Probablemente, bueno, si fuera Santa Teresa de Ávila, probablemente sería un momento muy breve. Ella normalmente necesitaba como un libro para activarse. Pero bueno, ponernos en la presencia de Dios significa simplemente recordar qué voy a hacer. Yo voy a hablar con Dios, Él está aquí, Él me está escuchando, Él va a hablar conmigo moviendo mi mismo pensamiento. Entonces, pues Señor, quizá debo de mantener una postura que manifiesta una fe en ti. Después no estoy tirado en la cama, aunque rezar en la cama tampoco es que esté mal. Eh, a lo mejor también, pues, puedo hacer yo un acto de fe. Entonces aquí es donde normalmente hacer la presencia de Dios, hacemos un par de actos durante 1 minuto, 2 minutos, un acto de fe, un acto de esperanza en Dios, un acto de amor, un acto de humildad, un acto de agradecimiento, los actos que yo siento que me puedan ayudar a ponerme en su presencia. Entonces aquí les voy a dejar 1 minuto, 2 minutos de silencio y les voy a pedir que hagan un acto de fe y amor. Una breve introducción primero. Fe y amor no significa que sentimos la fe y el amor, porque no son sentimientos. Cuando yo digo creo que Dios, a veces a lo mejor entro en la capilla, entro en San Pedro en Roma, entro en la Basílica de Guadalupe donde fui sábado y a lo mejor siento pues una presencia. Eso no es fe, es un sentimiento, es un don que Dios me da. La fe es algo que no siento. Entonces, a veces se desborda y siento cosas, pero normalmente no. Entonces, fe significa simplemente decir con mi mente, yo creo que Dios está conmigo. Eso es fe. Yo creo que está aquí. ¿Por qué está aquí? Porque yo estoy en gracia, porque somos 2 o 3 reunidos en su nombre. Si estoy en la iglesia, porque está aquí presente la Eucaristía. Sí, y sin ninguno de estos, Dios está presente en todas partes. Entonces, yo creo que Dios está aquí. Entonces, hacer un acto de fe es como cerrar los ojos y decir esas palabras. Hacer un acto de amor igual. Yo, cuando hablo con mi mamá por teléfono, le digo, mamá, te amo, pero no siento nada, no siento una efervescencia, no siento un éxtasis de amor. Digo, amo a mi mamá, es verdad, pero no siento nada. Lo mismo, bueno, de vez en cuando siento algo, cuando voy a mi casa, ¿no? La saludo, pero el amor a Dios es lo mismo, no lo voy a sentir necesariamente. Entonces, un acto de amor es, Señor, yo te amo, aquí estoy. Te muestro que te amo porque estoy haciendo este retiro. Entonces, ahora les voy a pedir a cada uno que tome 1 minuto, no más, 1 minuto y medio para cerrar los ojos, para hacer un acto de fe y un acto de amor. Entonces, vamos a dedicar 1 minuto y medio a esto.
Bien, cuando estamos rezando solas y solo tenemos 15 minutos, probablemente este momento podría ser muy breve, pero a veces el alma se siente atraída por este momento de unión con Dios y puede quedarte ahí mucho tiempo. Aquí, cuando rezamos, no sabemos rezar bien y no hay tiene que ser exactamente así. Entonces, pues tenemos que dejarnos llevar por dónde me siento, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Dónde siento la inspiración? ¿Sigo con este acto de fe? ¿Ya me aburrí? ¿Ya me distraje? Muchas veces una distracción es una llamada a dar el siguiente paso. Bueno. Entonces nosotros, si estamos tomando nota, hemos comenzado seriamente con la señal de la cruz. Hemos rezado al Espíritu Santo y también hemos hecho o recordado o hemos invocado la presencia de Dios. ¿Qué es el siguiente paso? Pues ahí es donde comenzaría lo que llamamos la meditación en cuanto tal. La meditación es pues una actividad intelectual en gran parte, al menos al inicio, y es normalmente tomar un libro espiritual, tomar la escritura sobre todo, y quizá probablemente lo mejor es el Evangelio porque es el más fácil y más cristocéntrico, pero cualquier libro de la escritura, un libro espiritual, los Santos Padres, las encíclicas. Quizá en este año podría ser interesante leer y repasar los documentos del Papa Francisco sobre el año santo que estamos viviendo y irlo leyendo paulatinamente para descubrir qué es lo que Dios me quiere decir con esto. ¿Qué palabra, qué idea, qué resuena dentro de mí? Así es como hacemos meditación. Y a veces aquí está el problema, a veces nada resuena. Bueno, pues ahí es donde lo abordaremos más tarde. Entonces, lo que vamos a hacer es leer el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Estoy buscando, capítulo 24 a partir del versículo 1. Es una de las apariencias de nuestro Señor Jesucristo en la resurrección. Entonces, no sé si Álvaro lo puede poner aquí, no sé si, o si no, pues entonces cada uno lo puede leer por su parte. No se puede mostrar la presentación, un problema al mostrar el contenido, dice aquí. Ya lo estamos viendo, padre. Bueno, de todos modos, ustedes pueden tomar su Biblia. Lo que pasa es que cada traducción de la Biblia es distinta, entonces a veces eso nos hace un poco más difícil una meditación en conjunto. Pero bueno, aquí lo voy a leer y después yo les pido si quieren cerrar los ojos y escuchar el Evangelio para ver. Hay una palabra que de inmediatamente me llama la atención. A veces Dios habla así, les voy a dar un ejemplo. Una vez leí el Evangelio en la misa. No tuve tiempo para preparar mi homilía esa mañana por X o Y. No fue un domingo, fue un día delante de semana. No pude, tuve que ir corriendo. Llegué a la misa y para, para complicar todo, tuve una pequeña discusión con uno de los padres en el desayuno. No sé de qué hablamos, pero no estamos a gusto. Los dos un poco perdimos la paciencia, probablemente yo más, porque soy más pecador. Entonces, cuando fui a hacerla, llegué corriendo a la misa, llego a la misa, me tranquilizo, comienzo a rezar, llego al Evangelio. El Evangelio es dice lo siguiente, es, si ¿por qué llevar tu ofrenda al altar si tienes un problema con tu prójimo? Mejor deja tu ofrenda, vete a casa, pide perdón y sigue adelante, etc. Entonces, más o menos el evangelio que yo leí y dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que me sale este evangelio el día de hoy? Y soy yo ese hombre. Yo soy el que tiene que parar la misa y volver a casa y pedir perdón al Padre. Bueno, a veces el evangelio es así, a veces nos sale una cosa que es justo lo que yo estoy viviendo. Pero muchas veces no. Muchas veces tenemos que ir haciendo comparaciones con mi vida. Quizá también preguntarnos por qué esta palabra, por qué la otra palabra, qué es lo que Dios me quiere decir. Y a veces encontramos ideas interesantes. Cuando hacemos ese ejercicio mucho, como es el caso, mi caso, que llevo 40 años como legionario, rezando 1 hora cada mañana, pues se entiende que ya debo tener mucha materia en mi cabeza y corazón. Si yo medito muy poco, si leo los evangelios muy poco, si leo muy poco libros espirituales, entonces a lo mejor leo el evangelio y no saco nada. Por eso muchos de ustedes también escuchan grabaciones como del padre Guillermo Serra o del padre, muchos padres que hay por ahí,
También hay un colombiano muy famoso, que tan famoso que no me acuerdo de su nombre, pero aquí recordamos mucho, escuchamos muchas cosas para poder encontrar esa palabra. Bueno, pero el truco también es que cada uno aprenda a encontrar la palabra por sí mismo. Entonces vamos a leer el Evangelio y yo les voy a pedir, si sale a la vista una palabra, incluso si no sabe por qué, apúntelo, a lo mejor significa algo para ti. Vamos a leer el Evangelio y después vamos a ir paso por paso, haciendo comparaciones con nuestra vida, buscando entender más a fondo por qué esta palabra y la otra no, buscar entender el significado, qué es lo que Dios me quiere decir. Así es como meditamos. Entonces comenzamos con lo siguiente. El primer día de la semana, estamos en Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. El Evangelio, el capítulo 24, al final del 23, habló de unas mujeres que vio dónde estaba el sepulcro. Entonces, son estas mujeres. Vamos a comenzar de nuevo. Al primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas, inclinaron el rostro a tierra, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, cómo os decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado. Pero al tercer día resucitará. Y ellas recordaron sus palabras. Los apóstoles no creen a las mujeres, ese título. Regresaron pues del sepulcro y anunciaron todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que referían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero a ellos todas aquellas palabras les parecían desatinos y no les creían. Bien, entonces lo que yo normalmente hago es leo el Evangelio lentamente, a veces 2 veces si tengo tiempo. Normalmente no necesito dos, pero leo el Evangelio lentamente y busco pues saborear o sentir la palabra dentro de mí. La palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. La palabra del Evangelio sobre todo, pero toda la escritura tiene un valor y un poder muy especiales, divinos. Entonces, nada más leer la palabra, podemos estar seguros que es como esta semilla que Dios va sembrando que cae sobre el campo. Entonces, si yo estoy en la presencia de Dios y estoy con ganas de escuchar, entender y poner en práctica, esta palabra va a tener fruto, seguramente, aunque no lo sienta. Entonces, cuando yo leo el Evangelio, ahora comienzo, después de leerlo muchas veces, entonces hago una breve revisión. Si uno está en casa, podría leer el Evangelio después en sus propias palabras, como si viniera un jovencito, tu hijito, y te dijera, papá, mamá, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo el Evangelio. ¿De qué se trata? Entonces yo, en mis propias palabras, buscaría resumir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va un grupo de mujeres a la tumba. Al inicio no sabemos quiénes son. Van con aromas porque quieren ungir el cuerpo de Cristo. Van muy de mañana, es el primer día de la semana. Ahí van y cuando llegan, no está la piedra en su lugar. Entran a la tumba, no ven al Señor, no está. Entonces se asustan, pero de repente aparecen dos señores con ropa resplandeciente. No dicen que son ángeles, pero de todos modos. Y ellas tienen miedo, se agachan. Y ellos, los ángeles hablan, dicen, ¿por qué están buscando aquí al vivo quien está muerto? Al vivo, no está muerto, ¿no? Entonces, vayan a decir a los apóstoles, porque recuerdo que les decía en Galilea, y ellas van, pero no le creen. Entonces, un breve resumen. Después, después de este resumen, ahora vamos a ir pensando y buscando entender de qué se trata este evangelio para mí.
primer punto que a mí me gustaría reflexionar con ustedes, ustedes pues después lo pueden comparar a su vida, les daré un poco de silencio para pensarlo por sí mismos, es que dice que era el primer día de la semana y muy de mañana. El primer día de la semana. Entonces, pues al menos aquí me pongo yo en un contexto, y es el contexto del domingo, el primer día de la semana. El primer día, pues cuando es el primero, como es una novedad, es un nuevo inicio, y el primer día de la semana para los cristianos, pues es el día de la resurrección, es el día de la nueva creación. Dios creó el mundo en 6 días, el séptimo día, el sábado, descansó. Entonces podemos decir que la creación, el primer día de la creación, cuando decía que haya luz, fue el domingo. La creación comenzó en domingo. La recreación, la resurrección, fue en la resurrección, el primer día de la semana. Entonces aquí se me hace, a lo mejor ustedes no, o otro día a lo mejor a mí no, pero cuando estoy pensando en este evangelio, lo primero que puedo pensar es, ¿qué significa para mí el domingo? ¿Qué significa para mí el primer día de la semana? Aquí, para estas mujeres y luego para los apóstoles reunidos en el cenáculo, todo cambió en este día. Este día para ellos fue el día que transformó su vida. De la muerte a la vida pasaron, de una situación de angustia total, de depresión total, a una nueva vida, a un gozo, a una vida ¿no? que desbordaba de amor. Entonces, para ellos el domingo tenía un significado tremendo. Y luego lo juntaron con lo que es la misa, cómo poder recordar a Cristo cuando decía, hagan esto en conmemoración mía. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Ellos veían en esa misa la presencia de Cristo resucitado. Interesantemente, en el Evangelio, especialmente en Juan, las apariciones del Señor en la resurrección son siempre en domingo. El primer domingo aparecen a todas esas personas. El segundo domingo aparece a Tomás. El tercer domingo en Juan es en el lago. Entonces, Cristo constantemente está apareciendo los domingos como un poco para hacerles ver que cuando ustedes me necesitan en la misa de domingo, ahí estaré. Entonces, en la tradición de la iglesia siempre hemos buscado honrar este día. El día del Shabbat, del sábado, pasó del sábado al domingo, un día en el cual tenemos que dar honor a Dios. Tenemos que vivir ese día con un espíritu especial. No es un día cualquiera, es el día en el cual Dios rehizo todo. Es un día que tenemos que pensar y vivir de otra forma. Es como yo les diría así, cuando yo pienso, vamos a decir que estoy enfermo y que me falta un riñón y necesito una operación y estamos buscando quién tiene un riñón del tamaño del padre, porque soy medio altito, quién tiene un riñón de su tamaño que puede servir. Y buscamos, buscamos, por fin encontramos a alguien con riñón y me dona su riñón. Pues ustedes no creen que cada aniversario de esta operación no voy a mandar una nota o chocolates o una flor o algo a esta persona todos los años de mi vida para agradecer. E incluso quizá voy a aprender su cumpleaños y el día de su santo, y esos días les voy a mandar un saludo, unas oraciones, que en este día voy a celebrar mi misa pensando en él. Pues el agradecimiento me salvó la vida, pues con Cristo y su resurrección y el domingo, no solo me dio un riñón, me dio toda una vida. Entonces, por eso la iglesia es que el domingo para nosotros tiene que ser una cosa tremenda. Y por eso la misa. Si no vamos a misa, dice Cristo, si no comes de la carne del Hijo del Hombre y no bebes de su sangre, no tendrás vida. Entonces aquí, pues aunque estamos simplemente entrando en la meditación, yo les quiero dejar ahora 2 o 3 minutos para que piensen en la emoción de esos apóstoles en el primer domingo cuando vieron por primera vez a Cristo y cómo cambió toda esa tragedia de la muerte en la cruz a la vida de la resurrección. Y después preguntarnos, es la meditación ahora, después de leer, es analizar, ¿qué significa el domingo para mí? ¿Tiene alguna importancia en mi vida? ¿Vivo ese día de forma distinta? Y a lo mejor no solo porque no voy a trabajar, sino
doy un significado sobrenatural a ese día. Quizá reservo tiempos especiales para contacto con Dios o para disfrutar la naturaleza o descansar, quizá un día sin el celular, no sé. Entonces aquí les quiero dejar 2 minutos para que cada uno piense, esa es la parte de meditación, piensen, cada uno que piense, ¿qué significa el domingo para mí? Porque si yo vivo bien el domingo, entonces a lo mejor también tendré una experiencia como estos. Entonces tomen 2 minutos ahora para reflexionar. Ese es el tercer paso. Leemos el Evangelio, resumimos el Evangelio, después meditamos, qué significa para mí. Y al final, después de esos 2 minutos, haremos el cuarto paso. Entonces ahora 2 minutos. ¿Qué significa el domingo para mí? ¿Qué debe de significar para mí? Bueno, cuando nosotros meditamos, entonces esta parte de reflexión puede durar poco, puede durar mucho. Aquí, como estamos haciendo una meditación dirigida, pues tenemos que ir a un ritmo prefabricado, entonces que a lo mejor no sirve para cada uno. Pero bueno, a lo mejor alguna ha llegado a un punto, a lo mejor otro ha estado distraído y no me significa nada, o X, padre, que X esta meditación. A veces hay momentos que nos sorprenden, que nos llenan de alegría. Otras veces la meditación es simplemente un trabajo que Dios está bendiciendo en un nivel interior, pero no siento nada al exterior. Bueno. Ahora lo que hacemos, la última parte de la meditación, cualquier meditación, es lo que llamamos coloquio, es decir, hablar directamente con Dios. Hemos leído el Evangelio, hemos reflexionado sobre una idea que a lo mejor siento que Dios me está hablando con esta idea y ahora hablamos con Dios. Entonces voy a dejar un minuto a cada uno para hablar directamente con Dios. Primero les doy un ejemplo. Señor, acabo de leer esta frase del Evangelio hablando del primer día de la semana y a lo mejor nunca he reflexionado bien en el domingo. Para mí el domingo es el día sin trabajo, es el día antes del lunes, entonces tiene esta parte positiva y negativa. Pero para mí, pues a lo mejor no siempre aprovecho este día. Yo te pido la gracia de convertir mis domingos en pequeñas resurrecciones, en días de la celebración de la resurrección del Señor, en días
en los cuales me emociono porque voy a tener un contacto contigo en la misa. Yo voy también corriendo muy de mañana para estar contigo. Te necesito, Señor. Entonces, cada uno dedica ahora un minuto para para hablar directamente con Dios. Bien, aquí terminamos el primer punto. Normalmente cuando rezamos en casa, si son 15 minutos, a veces con una sola idea se acaba el tiempo. Si nosotros encontramos algo que nos llama la atención, aquí pues es una palabra nomás, el primer día de la semana, quizá un poquito también, mm, no fuera de contexto, pero un poco al margen de contexto. Vamos entonces a seguir adelante con una siguiente idea. Y para mí es lo que dicen los ángeles. Las mujeres entraron y no hallaron el cuerpo de Jesús, no sabían qué pensar, cuando de repente se presentan dos hombres con vestidos resplandecientes. Interesantemente, en el Evangelio, si leemos los testimonios de la resurrección en los cuatro Evangelios, muy interesante porque la mayoría son muy distintos. Cada testimonio es muy distinto, como que es un momento tan fuerte, tan misterioso, tan fuera de este mundo, que cada uno está como buscando decir, ¿cómo explico, cómo describo lo que experimentamos? Atinan en muchas cosas. Por ejemplo, fueron mujeres el primer día de la semana, muy de mañana, a la tumba, encontraron la tumba vacía. Eso es lo que tienen todos, pero ¿cómo lo describen? Algunos dicen que las mujeres llevaban aromas, o otros simplemente que fueron a visitar, otros dicen que fue una mujer, otros dos, otros tres, otros un montón. Entonces, como que no se acuerdan los detalles porque fue un momento que cambió la existencia. Entonces, ¿cómo describir esto? Ángeles, algunos dicen que había Marcos dice que hubo un joven, eh, Mateo dice hubo un ángel que rodó la piedra, Lucas dice que hubo dos jóvenes, Juan dice hubo dos ángeles. ¿Cuántos ángeles fueron jóvenes? ¿Quiénes son estas personas? Es que es muy difícil porque es como entrar en una zona que ya no es natural, sino es sobrenatural. Entonces, ese es el clima. Y en ese clima, los ángeles dicen una cosa interesante a las mujeres que creo que es importante para nosotros. Dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Y esto podría ser quizá uno de los puntos más importantes para nuestra meditación esta mañana. ¿Por qué buscar entre muertos? Y así es nuestra vida muchas veces. Aquí saco otra reflexión. Y me pregunto a mí mismo, ¿cuántas veces doy yo rodeos a las tumbas de mi vida? Cosas del pasado, muertos del pasado, problemas del pasado, rencores, heridas, y ahí voy dando vueltas. ¿No? Nuestra memoria normalmente nos presenta las cosas malas con más frecuencia y más fuerza que las cosas positivas. Ustedes que están casados, ¿cuán fácil es recordar la herida de mi esposo y no las 1000 cosas buenas que hace todos los días? Tendemos a volver a esas tumbas. Entonces aquí es el mensaje fuerte de los ángeles. ¿Por qué están buscando la alegría, dando vueltas a la muerte? ¿Por qué
¿Por qué estás buscando la vida dando vueltas a lo que te ha herido, a los momentos difíciles en tu vida? Entonces, cuando yo leo este evangelio, pues aquí es como una manera de metáfora de leer esto, pues es la pregunta que yo planteo a todos nosotros. ¿Estoy buscando yo o cuánto tiempo dedico yo a las cosas que me molestan? Y aquí la invitación de los ángeles a buscar vivir de una forma nueva, es decir, levantar la vista, vivir el momento, vivir el amor, buscarle a Jesús, no dar vueltas. Entonces aquí, en este punto, yo les invito a tomar 2 minutos de nuevo a reflexionar. ¿Cuáles son las tumbas en mi vida? ¿Dónde yo, pues tiendo esa tumba, ahí me quedo, ahí estoy, y a lo mejor estoy llorando, a lo mejor estoy dando vueltas, a lo mejor es triste, estropeo mi día, mi vida, y ahí pues lo pienso. Aquí tenemos que primero reconocer cuáles son estas cosas en mi vida. Y después también pedir ayuda al Señor. Señor, ayúdame a buscarte a ti, a saber que no estás aquí en los rencores, en las heridas, que no me sirve poner replay y dar vueltas de nuevo esto lo que me hizo daño. Ayúdame a elevar la vista, a seguir el consejo de esos ángeles. Entonces aquí yo les pido que tomen 2 minutos para reflexionar. Hay una tumba en mi vida que me está causando problemas, a donde yo siempre termino, a donde yo paso largos minutos y a veces incluso horas. Vamos a buscar esa tumba y después, pues vamos combinando, terminar con un coloquio diciéndole, Señor, ayúdame con esto, dame fuerzas con esto, ayúdame a elevar la vista, no estar pensando en mí, a pensar y buscarte a ti. Entonces, 2 minutos para reflexionar cuál es mi tumba y 1 minuto para pedirle al Señor la fuerza de salir de esta tumba, de no estar aquí, de buscarle al Señor entre los vivos, en el amor. Entonces, toman ahora estos 3 minutos.
Bien, vamos a una última idea y ya eso es meditación. Como pueden ver, ustedes están trabajando mucho en esta meditación. La siguiente, en vez de hacer toda esta metodología, lo haremos de otra forma, más bien como una plática. Después les dejaré el tiempo al final para que puedan aplicar lo que estamos haciendo. Entonces, esto es casi como, pues paso por paso. Vamos a una última idea que nos queda antes de tiempo libre. Y aquí un par de puntos. Seguimos el Evangelio. Como pueden ver, pues esas son las cosas que Dios me ha inspirado. A lo mejor ustedes al leerlo encuentran una palabra y esta palabra les significa mucho por lo que han experimentado en la vida, por lo que están viviendo en este momento. No, a lo mejor alguien lo lee y dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, y alguien que está pasando por un mal momento se olvida de todo lo demás y simplemente se clava en esto, que el Hijo del Hombre en manos de pecadores, sí me siento. Bueno, entonces a lo mejor Dios tiene para mí una reflexión personal que yo tengo que desarrollar. Bueno, pues ya que no, cada uno es cada uno y yo soy yo, pues vamos a seguir con lo que yo encuentro aquí, que a lo mejor les puede servir a ustedes. Hay muchas más ideas, quiero combinar varias y les dejo elegir. Entonces, el primero es lo que dicen los ángeles también, mm, ¿por qué buscan el que está vivo, etcétera? Después dicen, recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, como os decía, es necesario que el Hijo del Hombre, etcétera, etcétera, pero al tercer día resucitará. Entonces, recordad cómo os habló. Esto, recordar las palabras de Dios. El Papa Francisco, en paz descanse, ese gran don que Dios nos dio a la iglesia, hablaba mucho de qué pasaría si nosotros, en vez de ver el celular cada 2 minutos, si viéramos el Evangelio cada 2 minutos. Es decir, si yo tuviera en mi bolsillo un Evangelio portátil que antes yo tenía cuando era jovencito en formación, pero ahora lo que pasa es que todos usamos el teléfono. Entonces aquí también tengo mi evangelio, pero es como espada de doble filo, porque además de evangelio, aquí tengo Candy Crush y todo lo demás. Entonces uno puede por error ver, "Ah, es que Bueno, de todos modos, aquí están diciendo los ángeles, recuerdan la palabra de Dios. Como decíamos al inicio, la palabra de Dios es algo vivo y eficaz. Cambia la vida. Puede hacer cosas tremendas en nuestras vidas. Entonces, cuánto conozco la palabra de Dios? Hay algunos que dicen, por ejemplo, el domingo cuando voy a misa, escuchar las 3 lecturas y buscar una palabra para llevar conmigo toda la semana. La palabra que más me llama la atención, recordar las palabras de Dios, la importancia de la escritura. La escritura es Dios mismo. Dios Jesús, cuando Juan habla de Jesús, lo llama la palabra. Entonces aquí todo nos quiere hacer ver que la palabra, la escritura, la Sagrada Escritura es una presencia de Dios. En Lumen Gentium número 7, este documento de la Constitución de la Iglesia en el Vaticano II, cuando habla de las diversas presencias de Dios en el mundo, habla de la Eucaristía como la presencia más fuerte, más totalizante, pero va describiendo otras presencias. Está presente en el sacerdote cuando en persona Cristi, cuando celebra sacramentos, sobre todo está presente en los demás sacramentos, pero también dice que está presente Dios cuando se lee la escritura, sobre todo en la misa. Está presente cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Pero esto, cuando leemos la escritura, Dios está presente. Entonces, esta invitación de los ángeles, a ver, Dios te habla mucho. Tienes que pensar en esas palabras, dar vueltas a esas palabras, recordar esas palabras, la importancia de la escritura. Entonces aquí, pues un primer punto en el que les voy a dar, podría ser yo tomar 2 minutos para pensar qué significa la escritura para mí. ¿Cuánto medito? ¿Cuánto leo la escritura? Tomo una palabra, las palabras me significan, sé cómo hacer conexiones entre una palabra y otra palabra. Leo la escritura. Es impresionante pensar que yo diría el 99% de los cristianos, mejor dicho, los católicos, no hemos leído toda la Biblia. Decía Dios a San Jerónimo, en no conocer la palabra es no conocer
a Cristo. Entonces, primera idea, ¿cómo va mi palabra? Después, las mujeres aquí regresaron del sepulcro y anunciaron todas esas cosas a los 11 y a los demás. Las mujeres salen y anuncian. Eso es muy importante en el mensaje de la resurrección. Lo que yo estoy viviendo en esta meditación, ¿cómo lo voy a comunicar a los demás? Esta experiencia que estoy teniendo de Cristo, ¿cómo lo comunico a los demás? Entonces, a lo mejor no es anunciar, no es juntar a mi familia en el desayuno y decir, mire, y les quiero hablar de lo que yo medité esta mañana. Probablemente no va por ahí, pero sí como anunció la palabra, decía el Papa León, hablando de cómo yo puedo comunicar la alegría de mi vocación a los demás, decir, dar buen ejemplo y vivir con alegría, por ejemplo. Entonces aquí una segunda idea que les voy a dejar tiempo es pensar, ¿cómo puedo yo anunciar mi experiencia de Cristo? ¿Qué es lo que debo de hacer? Porque eso es eso es esencial a nuestra experiencia de Cristo. Cada católico es un apóstol. Cada católico tiene que comunicar su experiencia. Si no, no está viviendo la experiencia del catolicismo. No es realmente un miembro de la iglesia. Tenemos que comunicar alegría, buen ejemplo, palabra, obras. Entonces aquí, ¿cómo debo yo comunicar? Entonces, ahora con esas dos ideas, les doy 2 minutos para pensar, Dios me quiere decir algo aquí, y después terminar en 1 minuto con un coloquio. Entonces, vamos a dedicar esos siguientes 3 minutos a eso y después terminaremos con una última oración. Bien, ya terminamos la meditación. Vamos ¿cómo concluimos? Pues siempre dando gracias al Señor. Entonces, a lo mejor Dios nos ha inspirado con algo, a lo mejor no, a lo mejor la meditación fue, pues, Padre, como una cena recalentada, o sea, nada especial. O a lo mejor uno dice, ay, nunca he pensado esto y me encantó y me cambió la vida y yo siento es, Dios tiene preparado para nosotros lo que quiere. Hay que recordar siempre que Él está trabajando en el fondo, está transformando mi corazón. Como yo siento ahora, está bien, pero no es lo importante es el trabajo que está haciendo mi alma. Entonces terminamos dando gracias al Señor y después yo les doy tiempo
A ver, lo tengo aquí. Hasta, ¿no? Hasta las 10:35. Bueno, mejor me alargué un poquito. Hasta las 10:40 tenemos tiempo entonces, tiempo libre hasta las 10:40, pero vamos a terminar con un breve coloquio. Señor, te damos gracias por esta meditación, por estar trabajando en nuestros corazones. La meditación es un trabajo, no es fácil, pero tú siempre estás con nosotros. Si podemos ayudar, quitando distracciones, poniéndonos en un clima de tranquilidad, abriendo la escritura con deseo, pues tú siempre vas a estar trabajando en nosotros. Te damos gracias por las luces, si es que las haya habido, y te pido ayuda para poder poner en práctica lo que me estás pidiendo. Quizá, por ejemplo, en mi caso, lo que más me llama la atención, primero hacer el domingo más un día de domingo, que incluso para los padres es difícil con todo el trabajo que tenemos, y también ayudarme a vivir no buscando los muertos, sino mantener mi cabeza en ti. Gracias por esas ideas, Señor. Ayúdame. Te damos gracias por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos vemos aquí en 10 minutos. Gracias, Padre. En 10 minutos retomamos con la segunda meditación. Muy bien. Si nada es imposible para ti porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar.